Muy buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro programa. Teníamos ahora el análisis del contrato a plazo indefinido y el contrato de jornal o destajo. Programados, entonces vamos adelante. Voy a compartir pantalla para entender las regulaciones del contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo es parte de los contratos eventuales. Así, es un caso especial debido a que para la legislación boliviana el contrato indefinido es el contrato que debería utilizarse en todos los casos en los que haya labores propias y permanentes. Entonces estamos hablando así de labores propias pero no permanentes. Nótese el término la palabra propias. Duración máxima 1 año. Veces máximas que puedo suscribir un contrato a plazo fijo 2. Por tanto tengo 1 año como la primera posibilidad con la opción de hacerlo por 1 año más. ¿Cuánto tiempo hay que hacer de interrupción para que un segundo contrato, un tercero o un cuarto fuera un contrato totalmente nuevo? 3 meses, según la resolución ministerial 193 de 1972, regulatoria del tema. ¿Tiene periodo de prueba? No, no tengo eso de periodo de prueba porque ningún contrato que sea eventual goza de periodo de prueba, provisto que el artículo 13 de la Ley del Trabajo regula que solo el contrato indefinido tiene dicha facultad pro trabajador y pro empleador, porque los dos están sujetos a periodo de prueba y por tanto los dos pueden rescindirlo sin más problema en contratos indefinidos en el plazo de 3 meses desde su inicio. El problema empieza aquí, en los requisitos legales. Si bien la resolución administrativa 650 del año 2007 regula que los contratos eventuales para labores propias y no permanentes, por tanto, cualquier contrato del conjunto de eventuales tiene que demostrar que se está suscitando una situación de época alta, suplencia, proyectos especiales, entre otros. Es difícil muchas veces documentarlo, porque época alta será lo que llamamos en inglés high season. High season involucra, por ejemplo, que está empezando clases y necesitamos entonces producir más y o distribuir mejor los útiles escolares, o por ejemplo para Navidad, donde necesitamos tener mejores canales de distribución para poder cumplir a todos los clientes, evitando que, por ejemplo, colas en las cajas, o por ejemplo, que esta época para mí es alta, provisto que estoy empezando a producir más uniformes para un pedido concreto que me llega de un banco para todo su personal a nivel nacional y necesito traer tal vez 11 ayudantes extras, época alta. Pero el segundo caso viene con las suplencias, porque el titular está de vacación, de baja médica, de permiso de maternidad, de capacitación y lo que fuera, entonces necesito traer un suplente para que supla ese titular. Proyectos especiales típicos de ONG, que empiezan proyectos que tienen financiamiento concreto y en su financiamiento concreto entonces se genera como la necesidad por un tiempo. Claro que no debería pasar de 2 años en total, porque yo solo puedo usar un contrato a plazo fijo por 1 año y tal vez otro para el siguiente. Y si mi proyecto es de 3 años o más, estoy en un problema, porque después, ¿qué voy a hacer cuando llegue el momento de hacer el tercero para terminar el tramo final del proyecto? Un ejemplo paralelo podría ser que nosotros estamos instalando un sistema nuevo. Por ejemplo, estamos poniendo un nuevo filtro de agua en nuestra planta industrial y eso involucra traer 3 ingenieros y tal vez 11 ayudantes que van a estar más o menos 4 meses vinculados. Conste, dije más o menos, significa que posiblemente más o menos es un poco más, un poco menos, mucho más, mucho menos, dependiendo del caso, entre otros. Respecto a eso hay que probar. Y la forma de encaminar prueba está determinada en la resolución administrativa 650 del año 2007. La resolución administrativa del año 2007 dice lo siguiente. Dice, resolución 650, procedimiento para refrendados de contratos por cierto tiempo o a plazo fijo. Y dice, aprobar el instructivo ante innumerables consultas sobre la vigencia y regulación de los contratos por cierto tiempo o a plazo fijo, es necesario precisar los alcances de la normativa a fin de unificar diversos criterios que se vienen aplicando. Para una correcta y uniforme aplicación de la normativa,
Dice, se debe precisar la definición de tareas propias y permanentes, les anticipaba, son los que obligan a contratos indefinidos de trabajo. Contrario sensu, se debe precisar las tareas propias pero no permanentes de la empresa, que si al ser propias, solo por el hecho de ser propias, involucran algún contrato laboral, solo que al ser no permanente, algún contrato laboral que no sea indefinido. En ese contexto, las tareas propias y permanentes son las vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica. Las tareas propias, pero no permanentes, son aquellas que, vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, señalándose a continuación, entre otras, pueden haber más, las siguientes: suplencias por licencias, bajas médicas, descansos, pre y postnatales, declaratorias en comisión, vacaciones, capacitación, licencia sin goce salarial, licencia con goce salarial, lo que fuere del titular que me obliga a traer al suplente. Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada. Así se está refiriendo en este caso a temporada biológica. Por ejemplo, personas quienes entran para tareas específicas del rubro agrícola que por cierto tiempo, mientras dure la cosecha, el sembradío, el desmalezado, el tractoreo, entre otras, pues serán vinculadas. O exigencias circunstanciales del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios que requieran contratación adicional de trabajadores por un tiempo. Y las tareas por cierto tiempo en organizaciones cuya fecha de cierre o conclusión se encuentren predeterminadas. Típicamente serán ONGs, pero pueden ser otra clase de proyectos que tienen una fecha predeterminada. Ahora, dice, para refrendar dichos contratos se necesita, dice, presentar requerimientos que serán adjuntados a los contratos como anexos en fotocopia. Por ejemplo, suplencias, dice, adjunte copias de bajas médicas, licencias, declaratorias en comisión o situaciones análogas, especificando el tiempo por el cual será sustituido. Para el caso de necesidades de temporada biológica o demanda extraordinaria de productos o servicios, o contratos a realización de obras o servicios, prestación de servicios dentro del ámbito laboral, no nos estamos refiriendo a contratos civiles de servicios. El empleador debe adjuntar con su contrato para ser refrendado en copia los contratos, pedidos, planificación de producción, campañas de servicio, etcétera, y toda la información sucinta y técnica que acredite la necesidad extraordinaria con una nota expresa. Se reserva a la autoridad la facultad de verificar lo declarado. La misma documentación será solicitada cuando el empleador alegue que la actividad no es propia ni permanente. Esta línea es sin sentido, porque si es no propia ni permanente, es pues contrato civil o de consultoría o de provisión de servicios que no toca pito en el Ministerio del Trabajo, por tanto no tiene nada que ver. Finalmente, para el caso de organizaciones y entidades cuya fecha de cierre o conclusión de actividades está predeterminada, copia de los programas, convenios o contratos sucintos. Típico, les decía, de ONGs, porque las ONGs traen convenios de sus financiadores para la ejecución de proyectos o programas concretos. La presentación constituye en declaración jurada, verificado el cumplimiento. Se refrendarán los contratos, es un infierno el refrendado por si acaso, porque hay una idea de todo tiene que ser indefinido en Bolivia porque hay estabilidad laboral. Entonces, por lo menos quisiera que conozcan los requisitos. Bueno, dicho aquello, entonces, tengo la resolución 650 que acabo de mostrar, problemas. Y aquí empiezan los problemas del contrato indefinido de trabajo, porque tú no eres adivino. Necesitamos catalogar 2 millones probables de ítems en un almacén. Y traigo a 8 personas porque hay un nuevo software y tenemos que hacer la categorización y el entry de los datos al sistema. Alguien, un especialista, te dice que esto se hace con facilidad entre 8 personas entre 4 a 5 meses. Pues haces un contrato por 5 meses a plazo fijo y te quedas corto. No han terminado. No importa, tienes todavía la opción de hacer otro contrato por hasta un año más, pero ahí viene la gran duda: ¿por cuánto tiempo ahora? ¿Por un mes? ¿Por 2? Si el especialista te ha dicho esto se puede hacer en 5 meses y resulta que te has quedado corto en 5, entonces ya estás en tinieblas, a ciegas, decidiendo si lo vas a hacer por un mes más, por 2 meses más, por 10 días más, por 4 días más. Tú dirás entonces, en base a lo que nos falta realizar, ok, pero no le puedes cerrar. No lo puedes cerrar por una razón, porque después ya no puedes hacer el tercer contrato a plazo fijo, a menos que esperes 3 meses.
Resolución Ministerial 193 de 1972. Y ahí empieza tu duda. Digamos que harías por 2 meses más. Digamos que por seguridad haces 3 meses más y lo terminan en 14 días. Y por tanto, al ser plazo fijo, tengo que seguir pagando los sueldos. He perdido más de 2 meses de sueldos, dinero tirado. No hay nada que hacer. Entonces ahí viene el lío. No eres adivino y por ahí te quedas corto. Te voy a dar un segundo ejemplo. El segundo ejemplo viene por el lado de: traemos de China unas heladeras. Traemos desde China 1500 refrigeradores, han costado allá $46. Y resulta que pensamos que podemos acomodar en 150 aquí. Y contrato vendedores que vayan a empresas y organizaciones empleadoras para colocar a crédito. Y el problema es que me traigo a cuatro vendedores. Y resulta que yo no sé cuánto tiempo les voy a hacer de plazo fijo. Alguien me calcula que estas heladeras se pueden vender en 6 meses con tan buena ganancia. Perfecto. Y resulta que ya los contratos, firmamos los contratos y resulta que no pasa ni un día y medio y alguien llama y me dice: ¿cuántas heladeras tiene? Tantos. Yo le compro todas. Deme un buen precio porque yo las puedo revender. Y haces un trato y las vendes todas. Has comprado en $46, las querías vender tal vez en 150 o 200 y resulta que alguien te dice: le pago 110 ahorita. Lo toma o lo deja y lo vendes todito. Ya tienes los contratos con los vendedores. Y tus contratos eran por 5 meses. Y resulta que tengo que pagar 5 sueldos a cada uno de ellos hacia adelante. Inclusive alguien te puede decir: yo me siento perjudicado porque yo ahora tengo un contrato con usted a 5 meses, pero había una comisión de ventas que no la estoy pudiendo ganar porque me perjudica. Tu contrarrespuesta será: cierto, pero no hay nada que hacer, todos pierden. Entonces no eres adivino. Otros temas: vacación en finiquito. ¿Hay que pagar o no hay que pagar? Porque hay una norma que dice que el finiquito se gana con un año. Se activa, no se gana, se activa con 1 año y 1 día. Pero hay otra norma que dice: no, cumplido el año, tiene derecho a finiquito. ¿Cuál aplicamos? Esta firma legal especialista en temas laborales lo tiene clarísimo. 1 año y 1 día, por algo ha sido regulado. ¿Y cuál puede haber sido la razón del legislador en su oportunidad para haber dicho 1 año y 1 día? Los contratos a plazo fijo, cuya duración máxima es 1 año. Indemnización por tiempo de servicios, la típica duda, Decreto Supremo 110, para tener derecho a indemnización por tiempo de servicios tienes que superar 90 días, en la práctica 91 días, porque dice más de 90 días. Pero el artículo 8 del Reglamento de la Ley General del Trabajo indica que los contratos eventuales pagan indemnización por tiempo de servicios desde el primer día, artículo 8 del reglamento. Este aplicaría. Y finalmente, el peor de todos: las actividades objeto del contrato a plazo fijo persisten a pesar de la terminación del plazo de la duración de la relación laboral. ¿Es tu caso? Si es tu caso, entonces hay un problema, porque según la resolución ministerial 283 de 1962, que es un sinsentido, pero está vigente, se establece que el contrato de trabajo se pacta por tiempo indefinido. Sin embargo, puede ser limitado si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzosamente escrito y su duración no excederá de 1 año. Podrá ser renovado una vez, siempre y cuando que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa la necesidad absoluta de renovar, que en ningún caso será por 1 año más. Si vencido el término estipulado subsistiesen las actividades para las cuales el trabajador fue contratado, se opera la tácita reconducción hacia indefinido, ni siquiera tácita reconducción hasta que las prestaciones concluyan, el objeto concluya, no, te la vuelven indefinido. Si alguien utiliza esto, de paso, no he terminado de hacer el tema del almacén, pero resulta que uno de esos trabajadores, llegada la fecha, va al Ministerio de Trabajo y te trae la orden de reincorporación en un proceso de reincorporación y se ha vuelto indefinido. ¿Qué vas a hacer respecto a ello? Porque la ley misma ya está chueca desde el principio. Bueno, esto que acabo de mostrarles tiene ahora su corresponsalía en nuestro contrato laboral. Lo veremos. Nosotros usamos contratos laborales, 70 bolivianos vale cada uno por sueldo. El PAC normalmente vale 387.43 bolivianos, trae 16 contratos, pero tiene 5 años de updates sin costo. Y entre esos está el contrato a plazo fijo, como habíamos visto en el último capítulo del pasado lunes. En los contratos
usan nuestro modelo. Miren, nuestro modelo típico está utilizado en el 100%. Los títulos que trae, por ejemplo, en este caso es antecedentes, todos los contratos traen. Partes, todos los contratos lo traen. Normativa aplicable, todos los contratos lo traen. Justificación del contrato a plazo fijo. Aquí hay una variación. Objeto del presente contrato, aquí hay una variación, porque además su vigencia y duración, al no ser indefinido, tiene que tener la vigencia y duración claramente estipulados. La remuneración, que es el haber básico, todos los contratos lo traen. Periodo de prueba, al ser un contrato a plazo fijo, por tanto un contrato eventual, el trabajador no está sujeto a término de prueba. Derechos del trabajador, los típicos. Obligaciones del trabajador, los típicos. Entre los derechos del trabajador respecto a duración del contrato, claramente dice que tendrá derecho a la estabilidad laboral en los parámetros temporales de duración del contrato. Sus obligaciones, transferencias y comisiones, lo habíamos visto en el último capítulo. Estabilidad laboral, se respetará la estabilidad, pero en el marco de duración de este contrato, perfecto. Si en la vigencia de este contrato ocurriera en situaciones de paternidad o maternidad, no aplica inamovilidad, provisto el Decreto Supremo 12, artículo 5, que regula que la inamovilidad no aplica en contratos eventuales. Propiedad de los resultados, todos pertenecen al empleador. Prohibiciones propias del cargo, documentación de vinculación laboral, postocupacional analizado en el último capítulo, aceptación firmas. Habíamos visto que todos nuestros contratos traen una cláusula vía anexo de aviso temprano de retiro voluntario, que es el presente. Y luego viene la descripción del cargo y responsabilidades, ya con los detalles propios de la vinculación, como nombre del cargo, proyecto, área, jefe directo, código del cargo, remuneración, procesos, función principal, funciones específicas, coordinación, supervisión, reemplazos, relación con otros puestos, autoridad, condiciones de trabajo incluyendo lugar físico, días hábiles, horarios del trabajo, remediaciones o errores, lugar físico de desempeño laboral, riesgos inherentes al cargo, situaciones que pueden derivar en enfermedades profesionales, habilidades necesarias para la función, educación formal que el trabajador trae, capacitación que se ofrece en base a cronogramas y presupuestos, y finalmente otros. Así que no hay, y su típico control de cambios. Muy bien, vamos a las cláusulas que nos interesan entonces, que son la justificación. Dice, la resolución administrativa 650 regula que se permiten contratos a plazo fijo verificables por el Ministerio de Trabajo. Y empieza a copiar literal de la resolución. Para suplencias, traiga las bajas médicas, el memorándum de vacaciones, etcétera, etcétera. Para necesidades de temporada o necesidad de productos o servicios, contratos a realización de obra, servicios laborales, entre otros, copias de contratos, pedidos, planificación, campañas de servicios y toda información. Y finalmente, para el caso de organizaciones cuya fecha de cierre o conclusión se encuentren predeterminadas, las copias de los programas, convenios o contratos. Y explica la situación tuya. Al presente, la señora Carolina Paniagua, nombre ficticio evidentemente, titular del cargo de asistente administrativa, ha pasado a ocupar un puesto temporal diferente por unos 10 meses, no sé, le hace un ascenso temporal por reemplazo, ameritando la contratación de un de un suplente. El titular se ha ido en reemplazo de alguien, yo tengo que traerme un suplente. Por lo precedente se ha visto por conveniente la suscripción del cargo asistente administrativo mediante una persona, y en estricta obediencia a la antedicha resolución se deja constancia que se mandará al ministerio para refrendado. Ya sabemos que no hay plazo final para los refrendados, provisto que está vigente plenamente el instructivo 104 del año 2014, por el cual no hay plazos para avisar contratos ni multas respecto a ese tema. Bueno, entonces, vuelvo. Entonces, objeto del presente contrato, desde tal fecha hasta tal fecha, plazo fijo. El trabajador se obliga a desempeñar las funciones de asistente administrativo, siendo sus horarios y otras características de la contratación las que se detallan en la descripción del cargo y responsabilidades. No se descarta una posible recontratación mediante el mismo contrato u otro diferente. Listo. No hay nada más que decir. Pero les daré como una conclusión respecto a este contrato. Este contrato, por los requisitos legales, es muy sujeto a problemas porque te puedes quedar de corto o de largo. Entonces tienes riesgo siempre de estar equivocándote, pagando de más, necesitando hacer un siguiente, solo puedes hacer dos, no vale la pena. A ver, diferencias entonces con el contrato de realización de obras o servicios para determinar cuál nos conviene más. Y la respuesta es clara.
Plazo fijo máximo 1 año, puedes hacer uno más por otro año. Realización de obra o servicios no tiene plazo máximo ni mínimo. Mientras está abierta la obra o el servicio, está abierto el contrato, puede durar 10 meses o años. En el contrato a plazo fijo solo puedes hacer uno y luego otro. En contrato de realización de obra o servicios puedes hacer varios, según la necesidad. Cada uno tendrá un objeto distinto. Y además que si haces varios, cada uno empieza de cero, no acumulan antigüedad para bonos de antigüedad, para vacaciones y para indemnización por tiempo de trabajo. Entonces, ya tienes unas grandes diferencias. Ya tienes unas grandes diferencias. Tal vez decirles finalmente algo más. Decreto Ley 16.187. Dice, en los contratos, el contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita, por tiempo indefinido, plazo fijo, por temporada biológica, realización de obra o servicio, condicional o eventual. Perfecto. A falta de estipulación escrita, se presupone que es indefinido, salvo prueba en contrario. Siempre puedes probar. Artículo 6 de la ley dice lo mismo. No está permitido más de 2 contratos a plazo fijo, clarísimo. Tampoco están permitidos contratos en tareas propias y permanentes, porque si son propias y permanentes son labores propias, clarísimo. En caso de evidenciarse la infracción, entonces se dispondrá su transformación hacia tiempo indefinido, clarísimo. Después dice, los contratos de trabajo de empresas de consultoría y de construcción, el contrato de trabajo será a terminación de obra o trabajos específicos. Ya. Pero me importa el 4. Las indemnizaciones por tiempo de servicios pagados por terminación de contratos a plazo fijo para ocupaciones permanentes se reputarán como anticipo de liquidación final siempre que no hubiera discontinuidad entre uno y otro, considerándose como fecha final la de la primera contratación. ¿Qué está diciéndote? ¿Vas a hacer un contrato a plazo fijo? Sí. ¿Vas a hacer un segundo inmediato? Sí. ¿Has pagado un finiquito en el primero? Sí. Perfecto. Esto que has pagado es un pago a cuenta del segundo contrato, porque en el segundo contrato igual hay que finiquitar y vas a tener que sacar la cuenta por los 2 contratos, deduciendo el finiquito del primero abajo. Es un pago a cuenta. Eso te está diciendo. Evidentemente hay ciertos derechos que se renuevan cada año, que no pueden ser parte del bruto. Por ejemplo, en el primer contrato has finiquitado incluyendo aguinaldo. Pues el aguinaldo en el segundo contrato está totalmente separado e independiente. Por tanto, no puedo yo duplicar el aguinaldo en ese descuento que es pago a cuenta, sino solo será todos los demás derechos, excepto 2 que son anuales y específicos. No puedo deducir primas de utilidades, que son cada gestión separado, ni puedo deducir aguinaldo pagado a duodécimas, posiblemente en el propio finiquito. Fin de la situación. Bueno, entonces ya tenemos aquello. Pero ahora nos vamos a pasar al segundo tipo de contrato. Vamos a pasarnos al contrato de realización de obra o servicios. Lo abriremos entonces el respectivo mapa mental. Voy a cerrar otras cosas que estén abiertos. A ver, un momento, por favor. Vamos a pasarnos al contrato a realización de obra o servicios. No, perdón, el contrato de destajero o trabajador a sueldo diario, también llamado jornalero. Este contrato es reconocible porque generalmente la relación empieza con una propuesta verbal de tipo consulta. ¿Cuánto cobras tu día? Si es el contratante el que está buscando. Pensemos en un industrial que está necesitando estibadores. ¿Cuánto cobras tu día? ¿Qué hay que cargar? Botellas PET, 120 el día. O bolsas de cemento, 220 el día. Ok. ¿Cuánto es su duración de contrato? Un día. Por eso es jornalero, o destajero, o trabajador por el día, dicho de una forma más amplia si quiere. Pero si es el propio trabajador el que está buscando trabajo y va a ofrecerse, entonces dice, cobro el día tanto, si tienen algo que hacer. Ok. ¿Siempre se trata de personal obrero? ¿Siempre se trata de gente que tiene que hacer tareas físicas así un poco pesadas por el día? No. No van a ser siempre albañiles, no van a ser siempre estibadores, no van a ser siempre cargadores, no van a ser siempre trabajadores de apoyo, por ejemplo, técnico, cuando se necesita. No. Porque también puede haber servicios, pero son inusuales. Por ejemplo, las personas que hacen oferta de productos nuevos en supermercados suelen ser chicas. Y estas personas entonces van a decir, mi día entero en el supermercado
por decir, 120 bolivianos. Mediodía, 70 bolivianos, por ejemplo. Ok, yo solo te voy a necesitar, cuando pagan sueldos, este domingo, por decirte, 2 de mes, el lunes 3 y el próximo mes ya veremos qué hacemos. Solo te voy a necesitar 2 veces, por ejemplo, o mediodía del sábado, todo el domingo y la noche del lunes, ejemplo. Listo, ya tengo 3 contratos por jornal, destajo o trabajador por el día. Hablemos de desde cuándo se empezó a hablar sobre el tema. Resulta que el decreto 1592 de 1949 habló del tema en su artículo 10, que decía: la forma de calcular la indemnización por tiempo de servicio será, básicamente la forma de calcular tu finiquito será el promedio de los 3 últimos meses. Por eso llamamos promedio indemnizable, clarísimo. Pero cuando se trate de salario diario, aquí introducen el tema del salario diario. Entonces, básicamente te están diciendo, el decreto 1592 te está diciendo, el promedio para sacar tu finiquito será el de los 3 últimos meses. Y cuando se trata de salario diario, el de los últimos 75 días hábiles de trabajo, descontando inasistencias injustificadas. Pero miren esto, cuando se trata de salario diario, entonces ahí hay un indicador muy bueno, porque es eso, salario diario. Perfecto. Bueno, entonces, este tema ha sido recientemente re-reglamentado. El Decreto Supremo 110 me ha hablado otra vez del trabajador a sueldo diario. El Decreto 110 ha dicho, oye, dice, la forma de calcular las indemnizaciones por tiempo de servicios es así. La base de cálculo de la indemnización serán los 3 últimos meses. Voy a pagar indemnización ahora, por decir fuera abril, entonces sí tienes que usar el total ganado de enero, febrero y marzo. Perfecto. Pero si se tratara de trabajadores a jornal diario, un día de estabilidad laboral, utilice el promedio de los últimos 30 días. Se entiende que son 30 días hábiles, porque todos tienen derecho a 24 horas de descanso durante la semana. Ya el decreto 1592 decía 75 días hábiles y ahora el nuevo dice 30 días. Se entiende que es 30 días hábiles, porque si vas a empezar a poner feriados y domingos que no ha trabajado como 0, 0, 0 en el promedio, haces descender ficticiamente. Es un error de ley, pero indubio pro operario. Cuando hay duda, pro trabajador. Bien. Entonces miren que en el Decreto Supremo 110 de 2009 han hablado del tema de los jornaleros, que no es tampoco la última vez, porque resulta que la ley de pensiones, se llama Ley 065 de pensiones, en su última página, conceptos y definiciones, han sacado la definición, es la última página de hecho, de total ganado. En materia de pensiones usamos total ganado para base de aportes. No usan salario ni remuneración. Y dice, es la suma de todos los sueldos, salarios, jornales. Listo. Es también salario. Por tanto, es un contrato laboral. Es un contrato laboral. Ahora, el problema es que su estabilidad laboral es por un día. Entonces, su pago será por el jornal y todos los demás derechos. ¿Le toca indemnización? Sí, desde el primer día, artículo 8 del reglamento de la ley. ¿Le toca vacaciones? Bueno, sí, siempre y cuando cumpla un año y un día de trabajo. Un poco improbable si es solo por un día. Aguinaldo, sí, si la persona, si es obrero, ha cumplido 90 días continuos o discontinuos durante el año calendario. Y si es servicio, 30 días continuos o discontinuos durante el año. Le tocará entonces por duodécimas. ¿Incremento salarial? Sí, claro, le toca incremento salarial, porque en los incrementos salariales, por lo menos hasta ahora decía, aplíquese y benefíciese a todas las modalidades de contratación. ¿Cómo hacemos ahora? Indicar que su estabilidad es por un día, solución. Usamos el recibo contrato. Estoy buscando mi recibo contrato. A ver, vamos a buscarlo así. Recibo contrato. Este es el mejor contrato que tenemos, porque te está haciendo de tres funciones. Te está haciendo de recibo, de contrato y de finiquito.
por trabajo de jornalero, de estajero o salario por el día, del Decreto Supremo 1592, artículo 10, y del Decreto Supremo 110, artículo 2, párrafo 3 romano de 2009. ¿Cuánto tu día? Es un ejemplo. 200. Le tiene que llegar a la persona 200 pesos. Y desde abajo empiezas a construir hacia arriba. Por ejemplo, ¿hay que pagar indemnización por tiempo de servicio? Sí, por un día, ¿no? Sí, es una idea. Si 200 bolivianos es un día, 30 días sería 6.000. Perfecto. 6.000 será su total ganado. Bien. Si hay que pagar un total ganado de indemnización, tanto por aguinaldo, también por indemnización, ¿cuánto será pro rata según fórmula por un día? Ok. Es una idea. Si por 30 días un sueldo es 6.000, por un día, si por 360 días, si por 360 días, un año, le tocaría un total ganado, 6.000, por un día, ¿cuánto será? Regla de 3, digamos, va a dar algo como 18 bolivianos. Y si la persona ya está trabajando, digamos que fuera obrero, típicamente para jornalero o trabajador por el día es un año, es un día. Lo típico para usar para contratos por jornaleros son obreros, típicamente. Y por tanto, para tener derecho a aguinaldo, tienen que trabajar 30 días continuos o discontinuos durante el año. Digamos que ya estamos en el 30º día. ¿Cómo? En enero lo han usado 2 días, en febrero nada, en marzo nada, en abril 12 días, en mayo nada y en junio 26 días. El día que cumpla 30 días continuos o discontinuos, entonces ya aparece que tengo que pagarle a duodécimas un sueldo por año trabajado, pero por el día. Es la misma definición que indemnización por tiempo de servicios. Por 360 días un total ganado. Pero aquí es un día. Entonces, si por 360 días le tocaría 6.000 para 200 por día, entonces, para un día, por regla de 3, dará algo como 18. No son cálculos exactos, pero son más representativos para darle un buen ejemplo, porque va a subir un poco en los centavos. ¿Y qué hago con los otros 29 días que le debo de duodécimas de aguinaldo? Entonces le pongo pues aquí en otros ingresos, con una buena explicación. Digamos, le voy a poner, digamos que fuera 18 bolivianos por 29 días. Le debo 522 pesos, otros ingresos. Y le pondré aquí 29 duodécimas de aguinaldo. Si necesito, le pongo más detalle. Este pago es por las siguientes fechas. 2 puntos. Y pongo tal, aunque mi recibo se vuelva eterno. No importa. Quiero tener claridad. Listo. Anticipo de incremento salarial, si contrato entre enero, febrero, marzo y abril, de una vez a estar buscándole para darle su incremento salarial, provisto que el incremento salarial va a decir sobre la base de 1%, 2%, 5%, etcétera, puedes pagar entonces más, no importa que cometas un error, pero sacas a principio de año una probabilidad, uno sabe cómo está la economía y cuánto ha sido además la inflación del año pasado. Provisto, ejemplo, 1.5% podría ser, etcétera. Entonces, digamos en este caso, 1.5 presunto. Tal vez, entonces yo le pondría 2%. Y se lo pago de una vez, día por día. Voy a sacar un cálculo al azar. Aquí tengo 3 bolivianos. Por este día le toca 3 bolivianos. He sacado de 1.5% mensual. Sumo tal, menos el aporte laboral a la AFP, 12.71%. Entonces sumo todos estos ingresos y me va a salir un haber básico. El haber básico es tanto el anticipo de incremento, otros ingresos que solo será alguna vez, en este caso era aguinaldo de Navidad por 29 duodécimas, su indemnización por tiempo de servicios, como el cálculo que acabo de decir, su indemnización por tiempo de servicios, sus aportes laborales al FP es descuento, otros descuentos que pudieran haber, por ejemplo, RCIVA, si la persona ganaría más o el monto que da la fórmula de RCIVA y sale el total. Tienes que hacer coincidir porque te han dicho tanto mi día y esa persona está entendiendo tanto en mi bolsillo. Tú harás tus otros cálculos y por tanto esto va a ser mucho más que 200. De hecho,
De antemano aquí ya hay una posibilidad de mejora en estos 18 pesos porque yo tengo que sacar el cálculo para aguinaldo de Navidad y para indemnización por tiempo de servicios basado en total ganado. Y esto es el líquido pagable. Tendría que usar realmente el monto del haber básico más estos otros ingresos, más por lo menos el anticipo de incremento. Por ejemplo, tendría que sacar más el anticipo de incremento. No voy a usar para cálculo del propio aguinaldo el del aguinaldo, ni para el cálculo el de la indemnización. Entonces tendría que sacar sobre la base de 203, por eso hay pequeñas variaciones, pero al final le llega ese monto. Fechas a la que pertenece este pago. Tal día, tal día, tal día. Les sugiero que solo se pague día por día un recibo un día. O por 10 días. No pague, o por semana. No paguen quincena ni mensualmente para relaciones largas, porque se va a empezar a confundir como si fuera salario mensual o quincena, artículo 53 del reglamento a la ley. Paguen día por día o por 10 días o por semana, recurrentemente. Fecha y firmas. ¿Quién te va a decir que no te va a firmar un recibo contrato? ¿Quién te va a decir? Fírmamelo este recibito. Y está haciendo de recibo, está haciendo de contrato. Y de finiquito. Porque ya no le debo, miren, ya no le debo aguinaldo, ya no le debo indemnización. Estoy pagando todo. Imagínense estar haciendo cada día, trabajador por día, Decreto Supremo 1592. Imagínense estar haciendo cada día esto para un finiquito para la persona, la forma más ridícula. Hay que tener cuidado. Los inspectores laborales suelen no conocer estos detalles. Por ahí ni nunca han escuchado del contrato a jornal. De hecho, ya nos ha dicho alguna vez un inspector, no existe trabajo por día. ¿Y jornalero? No hay trabajo a jornal. Ok, no hay trabajo a jornal. No existe eso. Y yo tengo una duda, y por si no hay trabajo a jornal, ¿por qué en la ley de pensiones dice jornal? Y tengo otra duda, ¿por qué el Decreto Supremo 1592 me habla en su artículo 10 cuando se trata de salario diario? Y una preguntita, ¿por qué el Decreto Supremo 110 dice que la forma de pago de indemnización por tiempo de servicios para jornaleros tiene que ser los últimos 30 días hábiles? Y yo tengo una duda, ¿y por qué hay tantas normas que hablan? Miren, ¿por qué hay tantas normas que hablan de destajeros y jornaleros? Todas estas hablan de jornaleros y destajeros. Miren, a saber, voy a leer 5 al azar. La resolución ministerial 444 del año 2016, incremento salarial, jornaleros habla. Por ejemplo, la ley del 29 de diciembre de 1944, la ley del 18 de diciembre de 1944. El instructivo 60 sobre salario dominical habla de jornaleros. El decreto 23.570 habla de jornaleros. El 21.137, el 36.91, el 23.17, el 15.92, el 110, el 13.214, el 20.255, el 20.010. ¿Por qué? Y ellos dicen, no existe. Léase, no lo conozco. Bueno, ¿cómo estamos entonces hacia futuro respecto al resto de nuestros contratos a ser analizados? A ver, cierro todo para entrarme a ver las fechas con ustedes nuevamente. Hacia futuro respecto a fechas estamos así. A ver, tenemos el miércoles 21 hoy, contrato a plazo fijo, recibo contrato para jornaleros y destajeros. El viernes 23, este viernes contrato de aprendizaje con estipendio, porque hay también por si acaso aprendizaje o pasantía sí, hay contrato de pasantía con sueldo y con salario teórico. Uno de esos se va a ser tratado y tenemos ese mismo día el contrato de actividad específica dentro de la obra o el servicio, primo hermano del contrato laboral a realización de obra o servicio. El lunes tenemos una entrevista con Guido Heredia sobre ISO 45000, el desafío para la gestión del talento humano profesionalmente hablando. Después, la próxima semana vamos a tener el miércoles contrato de aprendizaje con salario y el contrato estacional o por la temporada biológica. El viernes el contrato de aprendizaje o pasantía con salario teórico. Contrato indefinido estándar a futuro también. Luego el lunes 3 tengo otra vez una entrevista con Guido Heredia sobre algo más avanzado que la ISO 45001, gestión del clima y cultura de seguridad y sus retos. El miércoles 5 de mayo el contrato indefinido de formalización de relación laboral y el contrato indefinido de jubilados.
Y finalmente el viernes 23 de abril tengo el contrato indefinido de actualización de relación laboral, es uno de los contratos de remediación, y el contrato concurrente. Tenemos hartas cositas todavía entonces. Entonces tenemos varias sesiones todavía para ir tratando. Bueno, pues, dado el caso, nos vamos a ver poco a poco en todas las demás sesiones según el cronograma que acabo de demostrar. Yo estoy aquí, espero verles a ustedes también siguiendo esta serie de los contratos laborales en uso. Tenemos el pack de contratos que trae los 16 modelos que pueden ir cambiando en el tiempo. Su última página trae el control de cambios, cosa de ir viendo qué está cambiando, porque cambia la jurisprudencia, cambia la ley o cambia alguna regulación interna, alguna regulación en el Ministerio de Trabajo. Nos vemos.